Entonces, con el tema de hoy, aparato reproductor masculino. ¿Qué veremos aquí? Pues hay glándulas, hay vías, ¿sí? Y hay órganos reproductores masculinos, ¿correcto? Bueno, vamos a ver entonces, iniciando, preguntando qué es la reproducción. Si bien es cierto, hay dos formas de reproducción, ¿no? Sexual y asexual, ¿no? Dos formas de reproducirse, sexual y asexualmente. En el caso de la reproducción asexual, obviamente lo realizan los organismos que son asexuales, ¿no? Pues hablamos de una esponja quizás, hablamos de un tipo de gusano, de repente una planaria, etcétera. La reproducción sexual va a depender netamente de dos tipos de gametos, pues el gameto masculino y el gameto femenino. Hablando del ser humano, pues el gameto masculino, como tú ya conoces, es el espermatozoide, y el gameto femenino es el óvulo. Ahora, dentro del ser vivo, ambos gametos, tú no naces, si eres una mujer, no naces con óvulos, naces con ovogonias, que pasa el tiempo y comienzan a transformarse recién un óvulo, que es fértil. En el caso del varón, nace con espermatogonias, que se transforman después en un espermatozoide. Pasa por un proceso de transformación llamado espermatogénesis. Y en el caso de la mujer, se llama ovogénesis. Espermatogénesis y ovogénesis son conocidos como la gametogénesis. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces que la formación de un ser vivo va a depender obviamente de óvulo y espermatozoide. En este caso, ya sea hombre o mujer, poseen gónadas, conductos genitales, glándulas accesorias y órganos copuladores. Las gónadas son ovarios en mujeres y testículos en varones. Los conductos genitales, que permiten el paso de los gametos, por ejemplo, la uretra, por ejemplo, el conducto deferente, entre otros más. Las glándulas accesorias, por ejemplo, la próstata, ¿sí? La glándula de Bartolín, la glándula de Skene, entre otras más. Órganos copuladores, en este caso sería pues la vagina y el pene, ¿no? Que son órganos copuladores en cada caso. Vamos ahora sí a la parte masculina, ¿no? Vamos a ver que hay órganos internos y hay órganos externos. Y comenzamos con los testículos. ¿Qué hablaremos sobre los testículos? Sobre este órgano reproductor muy importante, ya que él va a permitir la formación de los espermatozoides. Si tú bien conoces, los testículos no se encuentran dentro del cuerpo del varón, están afuera. ¿Y por qué están afuera y por qué no están dentro? Es la primera pregunta que nos podríamos plantear, ¿verdad? De repente es la pregunta que te planteas. Los testículos se encuentran de 1 a 1.5 grados menores, ¿sí? A la temperatura corporal. La temperatura corporal es 37 grados centígrados. La temperatura en testículos es de 35.5 a 36. ¿Y qué pasaría si los testículos se encontrasen a 37? Igual que tu cuerpo, podrían ser infértiles. Podría dejar de producirse los espermatozoides. Existen casos en el cual, en el momento del embarazo, nace el ser vivo y tiene un testículo. O no tiene ninguno. ¿Qué ha pasado? En el proceso fetal, cuando se forman los testículos, se encuentran a la altura de tu ombligo en los varones. Ahí se encuentran los testículos en el proceso de formación. Cuando pasa la semana 24 o 25, los testículos descienden hacia la bolsa llamada escroto y ahí se quedan hasta que naces. Pero hay casos donde el testículo no desciende, se queda en el abdomen. Y cuando nace, sí, cuando nace el nuevo ser vivo, el doctor siempre recomienda a la madre, ¿no? Que tiene que palpar la zona genital para que perciba si se encuentran o no los testículos. Pero hay casos donde la madre pasa por alto esa advertencia, no lo hace, no hay testículos, pasa 1 o 2 meses, después de estar bañándolo, recién se da cuenta que no hay. Y cuando ya acude al médico, ya es tarde. Porque si bien es cierto, el testículo está en el abdomen a esa altura, pero ya es imposible que formen espermatozoides. ¿Te das cuenta? Entonces, pasan esos casos, suceden esos casos. No son comunes, obviamente, pero sucede. ¿Ya? Entonces, ya sabes justamente que los testículos se forman justamente a la altura del abdomen. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la madre se da cuenta
ni bien nació su hijo, al día siguiente o el mismo día se da cuenta, existen cirugías. Hay cirugías en las cuales se puede, ¿qué cosa? Extraer el testículo que está arriba, o sea, fuera del escroto, y lo pueden hacer descender a la zona donde debe encontrarse. Y listo. Aún se puede salvar ese testículo y puede ser fértil y producir espermatozoides. Si es detectado al nacimiento o a los primeros días de nacimiento. Cuando ya pasó un cierto tiempo, ya no hay forma de poder salvar esos testículos. ¿Correcto? Entonces, en este caso, lo que van a ser madres, ¿no? Tienen que identificar eso, ¿no? Identificar siempre que los testículos se encuentren en la bolsa escrotal. Bueno, como dice aquí entonces, vamos a ver en la imagen de la derecha, ahí están mira, los testículos. Toda la parte amarilla que parecen gusanitos son los llamados túbulos, ¿no? Son los llamados túbulos seminíferos, ¿no? Ahí se va a producir, en este caso, los espermatozoides. Ojo, producir no quiere decir que aún tengan la capacidad de fecundar. No. La capacidad madura de poder fecundar un óvulo recién se logra en el epidídimo, que veremos en un momento. En el epidídimo recién, el espermatozoide adquiere su cola y puede ser fértil. Antes de eso todavía no. Vemos aquí entonces la imagen de zonas internas de los testículos, muy importantes. Como tú bien sabes, a partir de la pubertad, ¿sí? Los túbulos seminíferos desarrollan el epitelio seminífero. Y aquí se van a encontrar dos tipos de células. Las células germinativas y la célula de Sertoli. Las células germinativas son las que van a producir las espermatogonias, que luego mediante la espermatogénesis se originan los espermatozoides. ¿Sí? Las células de Sertoli son aquellas células que van a sostener, van a dar alimento, van a nutrir a los espermatozoides que se van a formar. Bueno, ¿qué más? Una lámina basal separa el epitelio seminífero, es decir, el túbulo seminífero, del tejido conectivo circulante. Y veremos aquí que se encuentran las llamadas la célula de Leydig, ¿ya? La célula de Leydig. En la célula de Leydig son importantes porque aquí se produce la llamada hormona llamada la testosterona, ¿no? Una hormona, la hormona sexual masculina más importante. Ojo, la mujer también produce testosterona. No piensen que solo es exclusiva del varón. La diferencia está que el varón tiene mayor concentración de testosterona. Bueno, ahí reside la diferencia, por si acaso. ¿Ok? Bueno, conductos genitales del aparato reproductor masculino. Bueno, vemos ahí claramente el epidídimo, que se encuentra encima de los testículos. Está esa línea medio anaranjado marrón, que es el conducto deferente, que se conecta con el conducto eyaculador, ¿sí? Y este se conecta con la uretra. Y bueno, se expulsa hacia la zona externa el líquido del semen, que en un momento veremos de qué está conformado, porque hay muchas glándulas que participan en su formación. Debemos entonces que el epidídimo es un tubo estrecho y alargado que se encuentra encima de los testículos, obviamente uno a cada lado. Mide aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de espesor, es decir, de ancho. Ahora, aquí hemos dicho que se almacenan los espermatozoides y aquí van a madurar. Aquí adquieren movilidad. Aquí adquieren su cola para poder moverse. Aproximadamente aquí se pueden encontrar 4 semanas, casi un mes, donde maduran los espermatozoides. Los conductos deferentes que se conectan, en este caso al epidídimo, miden cerca de 30 centímetros, uno a cada lado, y van a proveer o van a permitir el transporte de los espermatozoides desde el epidídimo hacia el conducto eyaculador. Cabe mencionar que una vasectomía, ¿quién escucha la vasectomía? Es un método anticonceptivo, ¿verdad? En varones. En este método anticonceptivo en varones, no es que se le corta el órgano genital, por si acaso, lo tiene, ojo, tiene su acto sexual normal. El detalle está que se le corta un cablecito, que justamente es el conducto deferente. Ese conducto que permite el paso de espermatozoides de epidídimo al conducto eyaculador, no lo tiene. Ojo, el varón tiene semen, sí, porque el semen no se produce en el epidídimo ni en los testículos. Veremos un momento en dónde se produce, en otras glándulas. Se produce el líquido seminal,
Pero en ese líquido seminal, ¿qué cosa no hay? No hay espermatozoides. 100% seguro que no hay espermatozoides, porque el cablecito se ha cortado. Se ha cortado. Entonces, una vasectomía es un método anticonceptivo eficaz en un varón. Ahora, ojo, ¿podrá ser reversible la vasectomía? Así es, un varón se arrepiente y dice, no, ahora sí quiero tener hijos. Quiero que los cables se junten otra vez para producir, para poder fertilizar a su pareja. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil revertir la vasectomía, por no decir casi imposible. ¿Okay? Entonces es una decisión en un varón en la cual debe pensarlo muy bien, ¿no? Debe pensarlo muy bien si no quiere seguir procreando más hijos, ¿no? Pero ya es una situación casi irreversible la vasectomía. ¿Ok? Bueno, luego el conducto deferente es el conducto eyaculador, que es el que conecta el conducto deferente con la uretra, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí que a este conducto eyaculador ya va a llegar el esperma de las glándulas que van a producir el semen, que veremos justamente en un momento cuáles son esas sustancias que se producen. La uretra conecta el conducto eyaculador con el medio externo, ¿no? La uretra tiene doble función en el varón. Conduce orina y también conduce líquido seminal. Mide aproximadamente en promedio 12 centímetros, ¿no? Eso obviamente va a depender del órgano, pues, copulador masculino, ¿no? Eso va a variar, ¿no? Pero eso es en promedio, ojo, por si acaso. Ahora, cabe mencionar que la uretra pasa casi por el medio del conducto genital, que veremos un momento en qué consiste o de qué está conformada. Ahora veremos la vesícula seminal. Ahora vamos a las glándulas anexas. Hay 3 glándulas anexas: la vesícula seminal, la glándula pulvo-uretral y la próstata. ¿Ya? No confundir, chicos, muchas veces por ignorancia o por desconocimiento, uno dice, pues, ¿no? Tienes la próstata, ¿no? Todos tienen próstata, o sea, es como decir, ¿no? Tienes nariz, tienes oreja, obvio, lo tienes, ¿no? Es algo normal. Otra cosa es que tengas una prostatitis, que es una inflamación en la próstata. Ya esa es otra cosa. Pero todos tienen próstata, ¿ya? En los varones, obviamente, ¿no? Entonces a veces por error decimos eso, ¿no? Cuando el término adecuado sería decir una prostatitis, una inflamación a la próstata. Ya ese es otro término, ¿ok? Ahora, veremos que estas 3 glándulas anexas producen el líquido seminal. La glándula, en este caso seminal o la vesícula seminal, produce el 70% del volumen que forma parte del semen. Ahora, ¿y de qué sirve lo que produce la vesícula seminal? Bueno, en el líquido que produce la vesícula seminal contiene gran cantidad de fructosa. ¿Y qué es la fructosa? Es un carbohidrato que le brinda energía a los espermatozoides. Ten en cuenta, los espermatozoides se forman en los testículos, viajan el líquido seminal. ¿Qué necesitan para llegar a su destino, que es la trompa de falopio y fecundar al óvulo? Energía. Sin energía no pueden moverse. La cola de espermatozoides no se mueve porque no hay energía, pues. Entonces, ¿de dónde saca energía? De la fructosa que se encuentra en el líquido seminal. ¿Ves? Entonces, ¿qué más? En esta líquido seminal que se produce en la vesícula, aparte de fructosa, también se produce prostaglandinas y fibrinógeno, que son tipos de lípidos que también brindan energía. Entonces, estas moléculas van a brindar energía para que el espermatozoide se pueda mover con facilidad. ¿Correcto? Seguimos con la siguiente glándula, la próstata, que produce el 25% del volumen del líquido seminal. ¿Qué contiene este líquido de la próstata? Ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatasa ácida, fibrinolicina. En pocas palabras, contiene sustancias que van a neutralizar el pH ácido del canal vaginal. Claro, como es muy ácido, muchos espermatozoides están propensos a morirse en el trayecto. Entonces, este líquido lo va a neutralizar para evitar que mueran muchos espermatozoides. Esa es su función. Y por último, encontramos la glándula de Cooper, o llamada las glándulas bulbouretrales. Esta también va a aportar la neutralización, ¿sí? Pero su función más importante es que es un lubricante. Es un lubricante natural
¿sí? Producido en el varón en las glándulas de Cooper. ¿Qué es un líquido lubricante? Permite que la sustancia del semen no sea líquida, sea una sustancia así un poco aceitosa, ¿no? Y esa sustancia medio aceitosa es justamente por el 5% producido en la glándula de Cooper. La más aceitosa es, en pocas palabras, es como, pues, como una crema, ¿no? O sea, que los espermatozoides pueden viajar con más velocidad, con más rapidez en este tipo de sustancias. Entonces, mira, el líquido seminal es una mezcla de sustancias, ¿ya? Bueno. Y por último, llegamos al órgano copulador masculino, que al cual posee pues un tejido eréctil, como ustedes aquí en la imagen, se ha hecho un corte imaginario, debe doler si se corta, ¿no? Hay un corte imaginario. Y vemos aquí que hay venas, hay arterias, mira, hay arterias, bueno, en este caso arteriolas, porque son capilares, vénulas, y acá está la uretra. Y toda esta parte media, con rayitas rojas, es la parte muscular, es la parte eréctil, ¿no? Y a los bordes están los vasos sanguíneos. Claro, eso quiere decir que si se cortase ese órgano genital, habría una hemorragia. Claro que sí, porque aquí hay venas y arteriolas, ¿no? Mucha pérdida de sangre, por cierto. ¿Ok? Bueno, rodeando a este órgano copulador, que es el pene, encontramos pues al prepucio, ¿no? Que es un tipo de repliegue que va a cubrir, ¿no? Al tejido eréctil. Bueno, ¿qué más? Se dice que la parte que se va a erectar en este órgano genital se llama el cuerpo cavernoso, ese nombre, cuerpo cavernoso. ¿Ya? Justo está acá en la imagen izquierda, el cuerpo cavernoso. Y en la parte interna, la parte media, se encuentra el cuerpo esponjoso. O sea, son dos zonas importantes, cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. ¿Correcto? Vemos aquí justamente la imagen, mira aquí, la uretra. La uretra es parte del cuerpo esponjoso. Vemos ahí los vasos sanguíneos, que son en la parte muscular, son parte del cuerpo cavernoso. ¿Correcto? Bueno, entonces hasta ahí sí es el tema a tratar el día de hoy con respecto al aparato reproductor masculino. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? ¿Lo hemos hecho tratar el día de hoy?